Hay una ventana en un edificio a 36,6 metros. El edificio mide 39 metros de altura, ¿se entiende? Aquí lo veis mejor, la ventana está aquí. Manolo está a 53 metros y mide 1,80 de estatura. ¿Cuál es el ángulo con el que ve Manolo la ventana? Este ángulo alfa que está aquí marcado. Vamos a ponerle nombre a cada vértice. Por ejemplo, este que es el punto A. Manolo está aquí en el punto B. Este que sea, por ejemplo, el punto C. Y este el punto D. Tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Y es que, como sabéis, tenemos que ir buscando triángulos rectángulos, porque solamente en ellos podré aplicar el teorema de Pitágoras o las razones de ángulos agudos relacionando catetos con hipotenusas o catetos entre sí. Tengo algunos datos que no están aquí anotados. Este sí, la distancia de A a C es 36,6, la distancia de A a D es 39, pero Manolo está del punto A a 53 metros. Lo voy a indicar, desde A hasta B hay 53 metros. Y luego también la estatura de Manolo es de 1,8 metros. Me piden el ángulo alfa. Para poder construir triángulos rectángulos, desde este punto, que le voy a poner nombre, lo voy a llamar E, voy a trazar una paralela al suelo, más o menos así. Este punto lo voy a llamar F, evidentemente este ángulo también es de 90 grados. Y para poder hallar el ángulo alfa, se me ocurre hallar este ángulo, beta, hallar este ángulo, gamma, y la diferencia entre gamma y beta será alfa. Alfa, por tanto, es igual a gamma menos beta. Vamos a ver cómo hallamos estos dos ángulos. Primero, para hallar beta, voy a trabajar en el triángulo CFE, en el triángulo rectángulo. En ese triángulo, la distancia que hay de F a C, FC, lo voy a escribir aquí, es ¿cuál? 36,6 menos esta distancia que es 1,8, es decir, 36,6 menos 1,8 es 34,8. Lo escribo aquí. Pues en ese triángulo voy a hallar beta utilizando la tangente de beta. Porque ¿qué es la tangente de beta? La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. Y en este triángulo el cateto opuesto es FC y el cateto contiguo es FE. Pero claro, FE es igual que AB, es 53 metros. Por tanto tenemos 34,8 partido 53. De aquí hallamos la beta utilizando la calculadora. Beta es el ángulo cuya tangente es esta fracción. Ahora después lo hallaré con la calculadora. Voy a pasar a hallar el ángulo gamma. Trabajaré en el triángulo rectángulo EFD. Si prolongo este segmento, EFE, me interesa la distancia de este cateto desde F hasta D. Piensa que desde A hasta D eran 39 metros. A 39 metros hay que restarle este segmento, es decir, hay que restarle la altura de Manolo, hay que restarle 1,8 metros, 37,2. Pues para hallar gamma utilizo nuevamente la tangente, porque la tangente relaciona el cateto opuesto, que es FD, partido el cateto contiguo, que es FE, y FE, como he dicho antes, es 53 metros, porque mide lo mismo que de A a B. 37,2 partido de 53. De aquí hallamos gamma. Gamma es el ángulo cuya tangente es esta fracción. Estos ángulos lo hallamos con la calculadora, claro. Aquí tenemos una calculadora. Ángulo cuya tangente es esta fracción. Pues hay que pulsar esta tecla, primero Shift y luego Tan. Esto significa ángulo cuya tangente es, hay que abrir un paréntesis, 34,8 partido de 53. Si no abrís el paréntesis y lo cerráis, vais a hallar el ángulo cuya tangente es 34,8 y a ese ángulo lo dividiríais entre 53. Cuidado con ese error que se suele cometer. Beta es este ángulo, 33 grados y pico. Pongo la calculadora a 0 y hallamos ahora este ángulo. Ángulo cuya tangente es, abro paréntesis, 37,2 dividido 53. Cierro paréntesis igual. Como veis, un poquito más, no mucho más, 35 grados y pico. Ya podemos hallar el ángulo alfa pedido.
Alfa es la diferencia de estos dos ángulos. 1,776 aproximadamente grados. Como veis, un ángulo muy pequeño. Lógico, la altura de la ventana es muy pequeña en comparación con la distancia que está Manolo, ¿verdad? Y la altura a la que se encuentra la ventana. El ejercicio está resuelto. Tenéis muchísimos más ejercicios de trigonometría de nivel de secundaria en un enlace que os pongo en la descripción del vídeo que subo a YouTube. Aunque todos los vídeos los subo a mi canal en YouTube, como veis ahora más de 2000 vídeos y sigue creciendo, os aconsejo que visitéis la página web aprendermatematicaas.org porque es ahí donde ordeno todos los vídeos por cursos y temas, como estáis viendo. Por ejemplo, en cuarto de la ESO, ecuaciones sin ecuaciones, pues ahí está. Queréis ver un vídeo determinado, pincháis aquí y es entonces donde os lleva a YouTube. Ahí lo estáis viendo. En la parte superior normalmente tengo la teoría, los ejemplos y ejercicios y soluciones en PDF, como podéis ver en este tema. También te puede interesar pulsar me gusta en vídeos de matemáticas, donde ahora mismo hay más de 1000 miembros y pongo las novedades de la página. Igual que un grupo en Facebook, este que estáis viendo, donde podéis preguntar o responder a preguntas de matemáticas. Recuerda aprendermatematicaas.org.